Muchas gracias por una nueva jornada de calor. Qué bien que la revista Mediodía se estrenara en junio, qué visión nuestros paisanos. Bueno, estamos muy contentos porque la verdad es que está teniendo una repercusión estupenda este homenaje que hacemos desde la Academia y desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para rescatar la memoria de una de las revistas más importantes, ¿no? del 27. Esta es nuestra revista del 27 sevillano, lo comentábamos ayer con la conferencia del profesor Rogelio Reyes Cano, que nos recreó pues, esa Sevilla, esa ciudad de los prodigios, ¿no? que da pie a esa atmósfera cultural que permite, esto no es una cuestión de azar, sino que permite que suceda tanto la creación de esta revista como el acto del 27, esa famosa fotografía icónica de la generación. Luego tuvimos la intervención de José María Barrera, que nos creó, ¿dónde está José María? Anda por ahí, nos creó, bueno, yo le he dicho, me has matado porque no he podido dormir pensando en estas cosas que tenemos los frikis de estas cosas, ¿no? Esas cartas inéditas, esos comentarios desconocidos. Yo estoy deseando, ya no vivo esperando que publique José María ese epistolario que él, como una hormiguita, como un gran trabajador de archivos y de colecciones y demás, ha ido recopilando, y que yo creo que va a crear un antes y un después en el rescate de la revista Mediodía y de la historia colectiva de este fantástico grupo, de esta fantástica generación. Esta mañana algunos de vosotros habéis estado acompañándome en ese recorrido que hemos hecho por la Sevilla de Mediodía, con mucho calor, pero ha sido muy interesante porque hemos, visto todo ese patrimonio literario invisible que hay, ¿no? Qué pena que no haya más placas o que no haya al menos estos elementos que hay hoy en día, ¿no? Tecnológicos que nos permitirían hacer esos recorridos por la ciudad para recordar, pues bueno, dónde se reunían los poetas de la revista Mediodía, dónde celebraban sus tertulias y sus cenas súper realistas, dónde vivieron, qué lugares les sirvieron de inspiración literaria, ¿no? Pues todo eso hemos hecho esta mañana y la verdad que ha sido una sesión interesantísima. Hemos terminado cerca de las 2 de la tarde. Bueno, hoy continuamos con esta doble sesión con Juan Lamillar, al que yo le agradezco muchísimo la participación en esta jornada. Lo voy a presentar muy brevemente. Sí les anuncio que luego tendremos a Javier Laveira, el director de la Biblioteca del Centro de la Generación del 27, pero que en un pequeño intermedio que tenemos, los que quieran, lo hicimos ayer, pero veo que hay personas que no estaban ayer, podemos visitar la pequeña exposición que hemos hecho en la biblioteca con el legado de Alejandro Collantes, uno de los personajes importantes de la revista Mediodía, con ese legado de bastantes números que tenemos de la revista Mediodía y algunos de los suplementos, de los libros que se imprimieron entonces. Bueno, Juan Lamillar, muchas gracias por estar aquí. Él ha sido profesor, es sobre todo poeta, pero también es crítico, antólogo. Como poeta, sus últimas entregas son Música de cámara, la antología Entretiempo y Las formas de regreso. Pero bueno, sus primeros poemarios, allá por 1982, Fito, Muro contra la muerte o Interiores, Música oscura, que fue premio Luis Cernuda, Las lecciones del tiempo, La nieve roja o Ley de fugas. Como crítico, ha colaborado en diversas revistas nacionales y ha reunido sus trabajos en títulos como La otra Abisinia y El desorden del canto, notas sobre la poesía española del siglo XX. Otro libro interesante de Juan Lamillar, a mí me gusta mucho, especialmente, es Notas sobre Venecia, de 2017, un ensayo que se sale de todos los géneros, o es muchos géneros, ¿no? Juntos. Un libro verdaderamente interesante, con citas literarias, comentarios sobre algunas pinturas, evocación de personajes, momentos históricos de la ciudad, anécdotas personales, un caleidoscopio, un libro caleidoscopio. Él, sobre todo, creo que está aquí también por ser autor de una biografía de Joaquín Romero Murube, La luz y el horizonte, publicada en Sevilla en 2004 en la Fundación José Manuel Lara. Yo creo que es una biografía
interesantísima, una biografía que además de ser muy rigurosa, de ser un ejemplo de investigación, narrativamente yo elogio mucho eso, ¿no? Los investigadores que saben contar bien las cosas, y Juan sabe contar muy bien las cosas. Él también, junto a nuestro querido académico Jacobo Cortines, hizo la recopilación de la obra de Romero Murube, realizada y comentada por ellos dos, por Jacobo Cortines y por Juan Lavillar, en dos volúmenes donde reunieron la obra de creación, tanto poesía y prosa, pero también los ensayos y artículos. Y además ese librito fue todo un acierto del álbum de fotografías, que yo creo que esta generación es una generación también muy fotográfica, muy fotogénica, y bueno, son hijos de la imagen, entonces me pareció todo un acierto incorporar eso. Juan nos hablará, yo quería que hablara de mediodía contemplada con el tiempo, y a través de la mirada de Romero Murube, que yo creo que es especialmente evocadora cuando él es consciente de que han desaparecido de sus amigos, que han desaparecido ese mundo literario, esa España y sobre todo esa Sevilla. Esa nostalgia de mediodía es la que yo quería que evocara aquí. Así que muchísimas gracias, Juan, cuando tú quieras. Bueno, pues ante todo buenas tardes. Agradecer a la Consejería de Cultura, en representación Eva, y a la Academia de Buenas Letras, Pablo Gutiérrez Alví y Eva, la invitación a participar en esta jornada, centrándome en uno de los grandes artífices, como vemos, de mediodía, que es Joaquín Romero Murube. Joaquín Romero Murube, nostalgia de mediodía. Afirmaba T.S. Eliot, privilegiado conocedor del panorama literario desde su triple condición de escritor fundamental del siglo XX, de director de una editorial Faber & Faber y de una revista Criterion, ambas prestigiosas, que una revista debe ser un órgano de documentación, una colección de números aparecidos durante una década debe representar la evolución de la sensibilidad más penetrante y del pensamiento más destacado. Esa década que va desde 1927 hasta la Guerra Civil se integra en lo que José Carlos Mayner acertadamente denominó la Edad de Plata, en la que abundaron las revistas literarias. En 2017 y en las salas del Ficus pudimos asomarnos a sus más destacadas cabeceras andaluzas: Litoral, Mediodía, Papel de Aleluyas, Gallo e Isla, gracias a la exposición Minerva del 27, las revistas de una generación, a cargo de Eva Díaz Pérez, que también se acercó a sus protagonistas sevillanos en su segunda novela, Hijos del Mediodía, del 2006. Mediodía, revista de Sevilla, fue la publicación sevillana de una generación que las tuvo por casi toda la geografía española. En Madrid, la Gaceta Literaria y Caballo Verde para la poesía. En Murcia, Verso y Prosa. En Santander, Carmen. Y que supo dar una gran importancia a esas apariciones periódicas. Sin ellas, la historia de la poesía de esos años hubiera sido distinta. De ahí que para reconstruirla haya que ir continuamente a sus páginas y estudiar la trama de colaboraciones, amistades y polémicas que la conforman. Gracias a los epistolarios entre sus protagonistas podemos conocer la intrahistoria de esas aventuras, afinidades, disensiones, proyectos incumplidos. En el caso de Mediodía, trampeando un poco, esa década eliotiana queda reducida a 4 años hispalenses, pero son tan decisivos, tan vertiginosos para una ciudad siempre detenida en su autocomplacencia, que bien valen por 10. Son, efectivamente, los años previos a ese sueño que transformó Sevilla y que la hizo asomarse a la modernidad, la Exposición Iberoamericana de 1929.
Esa misma ilusión de ensanches y avenidas, de notables edificios, de tímido cosmopolitismo, contagió a un grupo de jóvenes que en 1926 comenzaron la aventura de una revista con nombre de resonancias luminosas y geográficas, Mediodía. Hasta 1929 aparecieron 14 números, vino luego el silencio hasta que en 1933 reaparece con otro formato y brevemente, solo 2 números. Vuelve en 1939, convertida en cuaderno de poesía española y acompañada por un suplemento, Arenal de Sevilla. El primer cuaderno estaba dedicado a Jorge Guillén, el segundo a Adriano del Valle y un tercero con poemas de Porlán no llegó a publicarse. Como se ve, el adiós de Mediodía fue lento y disperso y sus últimos números estaban ya muy lejos del proyecto original. Aunque Eduardo Llosset y Marañón la dirigía y Alejandro Collantes de Terán la administraba, los artífices de Mediodía fueron Joaquín Romero Mudube y Rafael Porlán. A ellos hay que sumar los nombres de Juan Sierra, Fernando Labrador y el pintor Pablo Sebastián. Estos constituyen, ni uno más ni uno menos, según Juan Sierra, el grupo fundacional al que luego se vincularon otros nombres. Un grupo al que se ha tildado demasiadas veces de provinciano, pero en el que había escritores con un estilo y con una visión muy personal de esa provincia universal que es Sevilla. Ellos, que venían del esteticismo idealista que, aplicado a ciertas ciudades prestigiosas, triunfó a principios del siglo, la vieron demasiado emplebellecida y buscaron su secreto interior. Para ello apostaron desde el primer número de la revista por una sola norma: depuración. Pretendieron un difícil equilibrio entre la mejor tradición hispalense y lo mejor de la vanguardia, y quizá algunos jugaran a representar ese papel de escritor localista que ciertamente les restó notoriedad. Lo vio bien el perspicaz Juan Ramón Jiménez cuando en 1931, hablando con Juan Guerrero de los valores de Collantes y Romero, le comenta que si estos muchachos viviesen en Madrid, tendrían amigos en los periódicos y serían también ilustres como otros. Alberti, en su Arboleda perdida, rememora los días de la celebración gongorina sin olvidar a los jóvenes poetas de Mediodía, entusiastas, heroicos, en medio de la indiferencia frívola y jaranera de la capital andaluza. Recuerdo ahora a Collantes de Terán, a Rafael Porlán y Merlo, a Justo Sierra, a Rafael Lafón, a Romero Mudube, todos ellos con aire de torerillos sevillanos, de cuadrilla poética, ya lidiadores del mejor estilo en mitad de aquel ruedo literario español cada día más amplio y hermoso. Desde Sevilla abrieron las sobrias páginas de su revista a lo mejor de la joven literatura. En ellas, los ilustrados sevillanos de los años 20 podían leer aforismos de Bergamín, prosas de Jarnés, poemas de Guillén y de Salinas, de Lorca y de Alberti, de Alexandre y del cercano y distante Cernuda, de los malagueños Hinojosa, Prados y Altolaguirre, entre otros, aparte de las continuas colaboraciones de los miembros del grupo. También cuidaron las ilustraciones: Salvador Dalí, Maruja Mayo, Santiago Ontañón, José Caballero, Francisco Bores, Esteban Vicente o un jovencísimo Ramón Gaya. Y no hay que olvidar que el primer número de la revista sale a la calle un año y medio antes de la famosa reunión del Ateneo, considerada como el acto fundacional de la generación. Mediodía fue además, por el interés y la atención de sus redactores, un escaparate de novedades, tanto en los anuncios publicitarios de librerías
como en las continuas recomendaciones de libros, en la puntual noticia de otras revistas o en las breves y certeras notas de la sección Neorama, atenta siempre a la actualidad y no siempre de los escritores patrios. Precisamente en la primera página del número inicial, la lista de libros recomendados comienza por El artista adolescente de James Joyce y Las olímpicas de Henri de Monterland. También la revista tuvo serias veleidades editoriales. A un primer volumen de la colección Mediodía, Los versos de Alejandro Collante, le siguieron los deliciosos aforismos de Rafael Porlán, Pidrón en Tarcía, y hasta 1938 aparecieron unos cuantos volúmenes, entre los que destacan Los romances y canciones de Porlán y dos obras de Romero Murube, La temprana sombra apasionada, La madura Sevilla en los labios. Según la pequeña historia, que tantas veces se confunde con la anécdota, el primer número de Mediodía pudo ver la luz gracias al gesto señorial o señoritil, que en esta ciudad los límites entre ambos términos son muy ambiguos, de Manuel Alpón, que cedió para su empeño 300 pesetas, un valioso alfiler de corbata de oro y brillante que le había regalado su primo Jerónimo Villalón, hermano de Fernando. Para continuar su andadura, la revista recurrió a la publicidad, una publicidad que ocupa bastantes páginas, pero que hoy no molesta, sino que añade un tono de época muy conveniente. En los sucesivos números miramos no solo las muestras de la literatura nacional, sino la vida cotidiana de la ciudad, que se refleja en los anuncios, junto a reputados médicos, maquinaria agrícola, la Casa Carbonell, maderas, aceites, aceitunas, cereales, vinos de Montilla, se codea con las mejores librerías. El bar americano de la calle Velázquez proclama su excelencia con un reclamo exótico, The best barman in the city. Y no hallamos cierta correspondencia entre los vidrios de la Trinidad y los versos pulidos y con aristas muy marcadas de Jorge Guillén. No son temas casi albertianos, ese amontillado abolengo, ese oloroso San Hilario, ese coñac creador, todos tan jerezanos. Las franelas, los driles, las fantasías de la utrerana fábrica de tejidos de Manuel Borrero no tienen, sobre todo la fantasía, un aire próximo a las atrevidas metáforas lorquianas. Dos cartas de Pedro Salinas dan una idea de la recepción de la revista por parte de los maestros, y Salinas lo fue de varios de los colaboradores. En la primera, noviembre de 1926, se dirige a Jorge Guillén. Mediodía, ¿la conoces? Mal, pero quiere estar mejor y si es posible, bien. Se han acercado a mí los chicos que la hacen, han venido al maestro y yo realmente me he decidido a ayudarles un poco, de lejos más bien que de cerca. Es un deber en el concepto ético-literario de Juan Ramón. Por lo menos servirá para alumbrar lo que haya en Sevilla entre el mocerío con aspiraciones literarias. Les he proporcionado algunos originales, Alberti, Bergamín, Moreno Villa, Chabás. Ellos no se atreven a pedirte nada, yo tampoco, pero queda pedido de esta manera vergonzante, aunque sea una décima y si es más, mejor, lo espero. Guillén envió un poema, Riguroso Horizonte, que apareció en el número 7 de mayo de junio de 1927. En la segunda escribe a Rafael Porlán en febrero de 1928. Muchas gracias por el envío de Mediodía y por el puesto de honor que han tenido ustedes la bondad de conceder a mi poema. El número me parece francamente bien en cuanto a la presentación. Tan solo podría algún reparo al color de las páginas de anuncio, demasiado semejante al de la cubierta. Creo también preferible que no den ustedes los dibujos en primera página, sino en el interior. Respecto a los originales, también me parece el número muy acertado.
ruego le transmita a Romero Murube mi felicitación por sus prosas, las mejores de él que he leído, muy juanramoniana, pero con contenido propio. De los jóvenes poetas sevillanos confirmo mi buena impresión al verlos ya lanzados al mundo de lo impreso. Joaquín Romero Murube desempeñó un papel fundamental en Mediodía. Redactó el manifiesto Nuestras Normas, que abría el número inicial, y con referencias a Bética y sobre todo y críticamente a Grecia, presenta la revista como una nueva conjunción de fervores y entusiasmo que hace surgir en la luz clara de nuestra ciudad el grito jocundo y armonioso de una juventud que trabaja y que sueña. Ya Luis Cernuda, en los comienzos de la revista, con las que tuvo desencuentros, destaca el papel protagonista de Romero Murube. Contrariado por la publicación de textos de Benjamín Jarnés, escribe en agosto de 1926 a su amigo José de Montes: si yo no tuviera contra Romero Murube, es él que lo conduce todo, tantas cosas, la colaboración de Jarnés sería suficiente para retraerme. Y no deja de ser curioso que la primera carta que recoge el extenso epistolario de Cernuda se dirija a Romero Murube en agosto de 1924, señalándole algunas inexactitudes que en otro no importarían, pero en ti sí, a cuenta de un artículo de Murube sobre la visita a Sevilla de Juan Ramón Jiménez, publicado en el Noticiero Sevillano. En 1926, Murube era un reciente oficinista del ayuntamiento y en octubre de 1934 es nombrado director conservador de los Reales Alcázares, un puesto envidiable que ocupó durante 35 años hasta su muerte en 1969. Uno de los primeros huéspedes del mágico recinto fue Federico García Lorca, amigo muy cercano, que pasó varias semanas, Semana Santa y Feria, en la primavera de 1935. Al recuerdo de Lorca dedica en 1937 sus 7 romances y para investigar su asesinato se traslada a Granada en misión oficial junto con Alfonso García Valdecasas, con resultados negativos debido al ambiente receloso y hostil que encontraron. Aunque tras la guerra ocupó cargos importantes en la ciudad y siguió con su obra de escritor y sus muchas amistades literarias, la nostalgia de los años 20 y de los 20 años aparece pronto. Nostalgia de un ambiente que evocaba el periodista Francisco Otero en la necrológica que dedicó a Murube y que prácticamente, para ir abreviando, es lo mismo que Romero Murube refleja en una página de Sevilla en los labios. En aquella tertulia reuníanse además elementos ajenos a la literatura, tipos pintorescos de la madrugada y el trasmundo del orden, que unas veces traído por el inquieto Sánchez Mejías, otras por el sorprendente Villalón, llenaban de incidencias raras e insospechadas las alegres reuniones de nuestro cenáculo literario. No faltaron, como es natural, princesas orientales, espiritistas, rancios académicos de buenas letras, deportados portugueses, eruditos cavernosos, lánguidos poetas de la meliflua Suramérica, pollos modernistas, esperpentos pamplinosos del surrealismo, niños impertinentes, sabios hueros, sablistas y charlatanes, sí que también algunas poetisas de inspiración y hechos más o menos amables. En su obra más difundida, Sevilla en los labios, que aparece en 1938 y en el 43 conoce una edición ampliada en una edición muy bonita, tipográficamente de la barcelonesa Louise Miracle, fija el modelo que seguirá en sus libros posteriores de carácter ensayístico, en los que recoge artículos y trabajos
que tienen como eje manifiesto la ciudad de Sevilla, y en torno a él se agrupa una silva de varia lección que puede ir de la danza andaluza a los jardines sevillanos, desde los extranjeros que pasaron por la ciudad hasta magníficas evocaciones literarias. Y es en estas evocaciones, para las que Romero Murube tenía una mirada y un estilo singulares, como se puede comprobar en la descripción en carta a Guerrero Ruiz de la famosa foto del 27, en la que comienza a actuar una temprana nostalgia, quizá más que por el tiempo transcurrido, por la tragedia de la guerra civil que tantas cosas trastocó. En una serie de 4 artículos, publicados ya en agosto de 1935 en El Liberal, bajo el título de Historia de Mediodía, ya se refiere a muertes y a ausencias tempranas. 5 muertos hay ya en el grupo Mediodía. Inició el desfile hacia la eternidad aquel jerezanito fino que se llamó Francisco José Raje, tan sabio en historias y cordialidades. A poco le siguió Mauricio Bacalice, que aunque no era sevillano, le alcanzó aquel movimiento literario por estos lugares y fue de los que cooperaron a él con mayor entusiasmo. Fernando Villalón está enterrado en Madrid con su traje corto campero y las espuelas de caballista. Apenas hace 2 años nos dejó Alejandro Collante y ayer no más Antonio Núñez de Herrera. Reconozcamos que la muerte ha sido un poco dura con estas juventudes entusiastas. El célebre rincón de Trotsky en el Café Nacional está lleno de sombras y fantasmas. En Sevilla en los labios sigue recordando a los muertos y sus voces en la primera de sus rondas literarias que no faltarán luego en otras obras. Aquí son muertos cercanos y sus voces suenan todavía muy presentes, pues Murube vuelve a evocar en estas páginas la aventura de Mediodía con sus cenas y tertulias, pero también con un nuevo homenaje a los amigos muertos. Ignacio Sánchez Mejía, que volvió héroe y muerto a Sevilla, más sevillano que nunca, porque las valoraciones trágicas encubiertas por la gracia son el exponente más fiel de esta dificilísima ciudad. Siguen un texto sobre Gabriel Miró, la evocación de Alejandro Collantes en su papel de administrador de la revista y la aproximación a la faceta ocultista y teosófica de Villalón, en la que reproduce con dibujos el ritual para obtener la vara mágica que le envió el poeta de Andalucía, La Baja. Vuelve a las evocaciones en Discurso de la Mentira, que vuelve a tratar la figura de José María Izquierdo, al que dedica su primer libro. En Memoriales y Divagaciones habla de 2 clásicos españoles, Santa Teresa y Mateo Alemán, que alternan con la evocación de su amigo Paul Morand, viudo de Europa. Vuelve a esas evocaciones en Lejos y en la mano, cuya tercera sección, El muro de los recuerdos, cumple con la cuota literaria del libro. Una visita a la tumba de Bécquer, anécdotas de Juan Ramón, de Lasso de la Vega, el recuerdo de la conferencia sevillana de Gómez de la Serna y la presencia de los forasteros, su encuentro con Marinetti en 1929, André Gide y los jardines, Abel Bonnard, Paul Morand, esta vez como cocinero. En otra sección aparecen Jean Cocteau y los españoles Edgar Neville y Eugenio Montes. Fueron muchos años de continuas visitas ilustres a un alcázar mucho más restringido que en la actualidad. Reyes, políticos, artistas, escritores, científicos, aparte, claro, de los amigos y escritores sevillanos que lo frecuentaban. Una visita especial fue la de José Bergamín, tan opuesto a él por su catolicismo heterodoxo y su postura de extrema izquierda. Me contaba Carmen Lafón, joven testigo del encuentro, el abrazo emocionado que se dieron, los recuerdos compartidos,
los amigos evocados. En carta de abril de 1962, un entusiasta bergamín le cuenta a María Zambrano su reencuentro con la ciudad única y prodigiosa después de 30 años y no olvida el Alcázar. Los jardines del Alcázar han mejorado en sus extremos y están mejor cuidados que antes por su poeta gitano guardián Romero Murube. Su despedida literaria fue para dar cuenta de los cielos que perdimos, en el que incluye una ronda de los muertos que comienza con una parte social, la infanta doña Luisa y doña Sola de Dueñas, para seguir con el historiador Francisco de las Barras y con una elegía de la angustiosa soledad, que es un hermoso texto sobre el suicidio de Juan Belmonte, loco de soledad y gloria. Destaca por la importancia que ha ido cobrando por los años su responso difícil por un poeta sevillano, uno de los escasos homenajes, quizá el único, a Luis Cernuda tras la noticia de su muerte en México. Y es destacable por su honestidad intelectual el hecho de que el autor, que dedicó centenares de páginas a desentrañar los secretos de la ciudad y que la tuvo en sus labios hasta pocas horas antes de que le fulminara el infarto, pues en la última cena con amigos se habló del proyecto de un gran libro colectivo sobre Sevilla. Él, que tantas páginas había escrito, situó por encima de ella las estampas de Ognos. Poeta amargo, desolador, un sevillano difícil abre en la moderna lírica española la cima más alucinante del desprecio. En toda su obra no se nombra la ciudad y, sin embargo, Sevilla está ahí, latente, pluralmente referida. Ognos es el libro sevillano de más fina, difícil, alta alusión y paisaje. En los últimos años, nostalgia no solo de mediodía, sino de una ciudad que se había ya perdida en sus cielos y en sus suelos, una pérdida que trataba de combatir con sus artículos. Frente a la Sevilla actual, indaga más en la Sevilla histórica y por eso su último libro es una monografía sobre Francisco de Bruna y Ahumada, que ocupó su mismo cargo en el Alcázar en el siglo XVIII. Ya a sus 33 años esbozó un autorretrato que quizá correspondería a alguien mayor. Soy andaluz y también de los callados, un poco escéptico, tristón y lo suficiente conocedor de la realidad de las cosas para estarme riendo desde los comienzos por la candidez de todo lo que aquí va escrito. Amo mucho mi ciudad, Sevilla. Esa melancolía última se dejaba sentir no solo en sus escritos, también en sus conversaciones. Julio Porlán, y aquí hago un paréntesis para evocar la figura de Julio, a quien tanto tratamos Eva y yo lo conocí en el año 82 y siempre, aparte de custodiar el archivo de Mediodía, del que después nos hablará la Beira, estaba dedicado a la obra de su hermano, hablando con unos, con otros, pidiendo subvenciones infatigablemente, y logró que se publicaran muchas obras y todavía no está lo suficientemente valorado Rafael Porlán, que era uno de los grandes poetas surrealistas españoles y un ensayista finísimo, agudísimo. Julio Porlán, tan dedicado a la obra de su hermano y que conservaba el archivo de Mediodía, recordó en 1984 una visita de enero de 1969 con motivo de la preparación de una antología poética de Rafael Porlán. Sus palabras tuvieron en general un aire melancólico. Habló de Juan Sierra y con admiración y aprecio de Rafael. Después de rememorar con sentidas frases a los amigos ya fallecidos como Alejandro Collante o Pablo Sebastián,
se refirió a los comportamientos que los llevaron a la muerte prematura y lamentó la mala administración que hicieron de sus vidas. También la suya fue una muerte prematura, pero en cambio supo administrar su vida desde un cargo ciertamente envidiable que facilitó y alentó su actividad literaria y su compromiso con la ciudad. En el complejo trabajo de las biografías hay que ceñirse al dato, buscar lo más posible, consultar textos, entrevistar si es contemporáneo a las personas que conocieron al protagonista y completar la investigación con hipótesis que no lleguen a la extravagancia. Pero como la poesía es el territorio de la libertad, me permití, en un poema de 2008, imaginar y poner en verso el monólogo de un Romero Murube ya vencido y desencantado, y con él quiero finalizar esta charla. Poeta ante el estanque, Joaquín Romero Murube. Todavía, si recuerdo esa tarde de un abril tan lejano, oigo la voz de Federico recitando su llanto a los amigos, aquí, junto al estanque que domina este callado dios de bronce, y revive su risa inextinguible. Todavía, si recuerdo años y años de visitas ilustres por salas y jardines de este alcázar, oigo las voces de músicos y reyes, de actrices y escritores, de artistas, presidentes y científicos. Puedo mirar sus fotos en mi álbum. Pronto pondré en sus últimas páginas la que me hacen esta tarde mientras miro cansado a la cansada cámara, solo en la soledad de estos jardines, delante de un Dios joven a pesar de los siglos, al borde de esta agua donde el tiempo se aquieta y se sumerge, frente a la exactitud de las palmeras y su dibujo ágil contra el cielo. Es un sueño Sevilla detrás de las murallas. He sabido soñarla, la tuve entre los labios, la nombré muchas veces, incesante escribí su nombre en vano, y ahora se me escapa entre los dedos, arena de la orilla de este río, invento de la luz, fantasma, nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, de verdad.